¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Las palabras ardían en sus mentes como acusación mortal. Los fariseos acababan de presenciar lo imposible, pero lo peor aún estaba por venir. Lo que Jesús hizo después hizo temblar hasta a los más escépticos. En Capernaum, un hombre llamado Eliam había pasado 12 años postrado sobre una estera, invisible a los ojos de la sociedad, abandonado por la esperanza. Su parálisis no era solo física, su alma estaba aprisionada por la culpa y el peso de pecados que nadie podía borrar. Cuando sus 4 amigos se enteran de que Jesús, el profeta que realiza milagros imposibles, está en la ciudad, toman una decisión radical: llevar a Eliam ante él pase lo que pase. Pero al llegar, se encuentran con una multitud impenetrable. El tiempo es corto. Jesús puede irse en cualquier momento. La urgencia los consume. Entonces hacen lo impensable. Suben al techo y abren un agujero justo encima de la cabeza de Jesús. Lo que nadie esperaba era que, ante aquel acto de fe desesperada, Jesús pronunciaría palabras que harían que los fariseos lo acusaran de blasfemia y que desatarían una confrontación que probaría, de una vez por todas, quién era él. En realidad, el polvo de Capernaum se mezclaba con el sudor del mediodía cuando Eliam abrió los ojos una vez más hacia el mismo techo agrietado que había visto durante 12 años. El sonido del mercado llegaba hasta él como un eco distante de una vida que ya no le pertenecía. Los niños corrían por las calles, los comerciantes pregonaban sus precios, las mujeres cargaban cántaros de agua, y él simplemente existía. Su cuerpo se había convertido en una prisión mucho antes de su parálisis. Comenzó con un hormigueo en las piernas, luego la debilidad, hasta que un día terrible que nunca olvidaría, sus piernas simplemente dejaron de responder. Los médicos vinieron, miraron, movieron la cabeza y se fueron. Los rabinos susurraron que aquello era castigo divino. Su propia familia, incapaz de soportar el peso de la vergüenza y la necesidad constante, se fue alejando gradualmente. Ahora, Eliam vivía de las sobras que le traían sus 4 amigos. Simón, el pescador de manos callosas y corazón más grande que el mar de Galilea. Judá, el carpintero que trabajaba el doble para mantener a su propia familia y aún así encontraba tiempo para visitarlo. Natanael, joven e impetuoso, siempre con una historia nueva que contar. Y Tobías, el silencioso que hablaba poco, pero cuyos ojos lo decían todo. «Hoy trajimos pan fresco», dijo Simón esa mañana, entrando por la puerta baja de la pequeña casa que más parecía una cueva. La luz del sol dibujaba un rectángulo dorado en el suelo de tierra apisonada. «Y trajimos algo más importante que pan». Eliam giró la cabeza. Era todo lo que podía hacer. ¿Qué podría ser más importante que el pan para un hombre que ni siquiera puede ir a buscarlo? Judá se arrodilló al lado de la estera donde yacía Eliam. Su rostro estaba diferente. Había algo en sus ojos. ¿Era esperanza? Después de tanto tiempo, Eliam apenas reconocía esa emoción. Él está aquí, en Capernaum. Jesús de Nazaret. El nombre flotó en el aire como una brasa. Todo el mundo en Galilea conocía ese nombre. El profeta que curaba leprosos con un toque. El hombre que expulsaba demonios con una palabra. Aquel que, decían, hacía que lo imposible pareciera ordinario. ¿Y qué cambia eso para mí? La voz de Eliam sonó amarga, cargada de años de decepciones. ¿Van a cargarlo hasta aquí? Un profeta no pierde el tiempo con «no». Natanael interrumpió, sus ojos brillando con determinación juvenil. «Nosotros te vamos a llevar a él». Silencio, el tipo de silencio que precede a los terremotos. Eliam miró a los 4 hombres, sus únicos amigos en el mundo, y vio algo que lo asustó más que su propia condición. Hablaban en serio. «Están locos», susurró Eliam, pero su voz temblaba. «Mírenme, soy un peso muerto, literalmente. No pueden cargarme por las calles como un saco de grano. La gente se va a reír, van a... que se rían». La voz de Tobías, normalmente silenciosa, cortó el aire como una cuchilla.
que se rían todo lo que quieran, pero lo vamos a hacer. Simón puso su mano firme en el hombro de Eliam. Hace 12 años, cuando caíste enfermo, tu familia te abandonó. Los religiosos dijeron que estabas maldito. Los vecinos cerraron sus puertas, pero nosotros no. Nos quedamos. Y no fue para verte morir lentamente en esta estera. Lágrimas inesperadas quemaron los ojos de Eliam. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba? ¿Cuánto tiempo hacía que había renunciado a sentir algo aparte del dolor y la resignación? Pero, ¿y si él no puede curarme? ¿Y si los rabinos tienen razón y realmente estoy maldito por mis pecados? Era verdad, los pecados. Eliam cargaba secretos que lo carcomían por dentro más de lo que la parálisis carcomía su cuerpo. Antes de enfermar, había sido diferente, codicioso, egoísta, capaz de pisotear a otros para ascender. Había traicionado la confianza de amigos, mentido en negocios, herido a personas inocentes. Una parte de él realmente creía, que su condición era justicia divina. Judá le apretó la mano. Entonces deja que Jesús decida eso, pero no vamos a dejar que te consumas aquí sin siquiera intentarlo. La travesía comenzó allí. Tomaron la estera de Eliam, aquella misma estera que había sido su único mundo durante más de una década, y comenzaron a cargarlo. Simón y Judá sostenían el frente, Natanael y Tobías la parte de atrás. Sus brazos temblaban bajo el peso, no solo del cuerpo de Eliam, sino de todo lo que aquel gesto representaba. Las calles de Capernaum nunca parecieron tan largas. Cada mirada curiosa de los transeúntes era una flecha, cada susurro, un juicio. Eliam veía las expresiones de la gente cambiar de curiosidad a piedad, de piedad a desprecio. Una mujer desvió la mirada y escupió en el suelo, señal de que consideraba su presencia impura. Un grupo de niños señaló y se rió. «Miren, es el paralítico que vive cerca del pozo. Mi mamá dijo que está pagando por haber robado. Dicen que Dios lo castigó». Cada palabra era un latigazo. Eliam quiso gritarles que se detuvieran. Quiso que sus amigos se rindieran y lo llevaran de vuelta a su oscura cueva donde, al menos, estaba protegido de aquellas miradas. Pero ellos siguieron caminando, paso tras paso, determinados, inquebrantables. Cuando finalmente llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando, el corazón de Eliam se hundió. La multitud era una masa humana impenetrable. Cientos de personas se agolpaban, presionándose unas contra otras, desesperadas por ver, por oír, por tocar al profeta de Nazaret. El sonido de su voz llegaba amortiguado, pero había algo en ella, una autoridad, una paz, que hacía que hasta el aire pareciera diferente. «No vamos a poder entrar», dijo Eliam, y esta vez no era una rendición en su voz, era alivio. Lo habían intentado. Nadie podría culparlos por no haber logrado penetrar aquella muralla humana. Podían regresar ahora con la conciencia tranquila. Pero Simón miró a Judá. Judá miró a Natanael. Natanael sonrió a Tobías. Y en ese silencio entre los cuatro nació una idea imposible. «El techo», murmuró Judá, sus ojos de carpintero ya evaluando la estructura de la casa. «No lo dicen en serio». Eliam sintió que el pánico le subía por la garganta. «No pueden», pero ya era tarde. La fe de aquellos 4 hombres había traspasado el límite de la razón. La idea era una locura, una hermosa, imposible, peligrosa locura. Judá estudió la estructura de la casa con ojo experto de carpintero. Las vigas de madera de cedro sostenían un techo hecho de ramas entrecruzadas, cubiertas con una gruesa capa de barro seco y paja. Era el tipo de construcción común en Cafarnaúm, resistente pero no indestructible. «Podemos hacerlo», murmuró Judá, más para sí mismo que para los demás. «Tendremos que subir por la escalera externa, cargar a Eliam hasta arriba, quitar las vigas y abrir un agujero lo suficientemente grande». «¿Están escuchándose a ustedes mismos?». La voz de Eliam temblaba entre el pánico y algo más, algo que no había sentido en años y que le aterraba reconocer: esperanza. «Van a destruir la propiedad de alguien, los van a arrestar, los van a...». «Que nos arresten entonces», interrumpió Simeón, cruzando sus brazos musculosos. Sus manos, curtidas por años jalando redes del mar de Galilea, no temblaban.
pero primero vamos a hacer que Jesús te vea. Natanael ya estaba explorando el costado de la casa, buscando el camino más fácil para subir. La multitud era tan densa que nadie prestaba atención a 4 hombres cargando una camilla. Todos los ojos estaban fijos en la puerta, tratando de captar, aunque fuera un vistazo, del profeta de Nazaret. Desde adentro, la voz de Jesús llegaba clara y poderosa. Estaba enseñando sobre el reino de Dios, sobre el perdón, sobre cosas que hacían que hasta los fariseos más escépticos se inclinaran para escuchar mejor. Había algo en su manera de hablar, una autoridad que no venía de los pergaminos de la Torá, sino de algo más profundo, más antiguo, más real. Ahí está la escalera, señaló Tobías. Una escalera externa de madera ascendía por el costado de la casa. Era el acceso al techo plano que servía como terraza en las noches frescas. Comenzaron a subir. Primero Simeón y Judá, con la camilla inclinada en ángulo peligroso. Los pies de Eliam colgaban sobre el vacío. Cada escalón era una pequeña eternidad. La madera crujía bajo el peso. Natanael y Tobías seguían detrás, empujando desde abajo, asegurándose de que la camilla no se deslizara. «No miren abajo», advirtió Simeón, aunque su propia voz sonaba tensa. Pero Eliam no podía evitarlo. Miró hacia abajo y vio las cabezas de la multitud, pequeñas como granos de trigo. Sí caía desde esa altura, pero entonces recordó algo. Había estado cayendo por 12 años. Esta vez, al menos, alguien lo estaba sosteniendo. Llegaron al techo. El sol del mediodía golpeaba sin misericordia. El techo era más resistente de lo que parecía desde abajo. Sólido, bien construido. Demasiado bien construido, quizás. «Aquí», dijo Judá, golpeando con el puño una sección del techo. El sonido hueco indicaba que justo debajo estaba el espacio central de la casa. «Justo aquí es donde él está enseñando». «Judá», comenzó Eliam, pero su amigo ya estaba arrancando las primeras capas de paja y barro con sus manos desnudas. Simeón se unió a él, luego Natanael, incluso Tobías, el más pequeño, cavaba con determinación feroz. El polvo volaba, pedazos de barro seco caían hacia abajo. Y entonces las voces de abajo cambiaron. Las palabras de Jesús se detuvieron. Había silencio y luego murmullos de confusión. «¿Qué está pasando? Algo está cayendo del techo. ¿Quién está allá arriba?» Pero los 4 amigos no se detuvieron. Sus manos sangraban al rasgar las vigas. Judá usó un pedazo de madera roto como palanca. Simeón jalaba con la fuerza de un hombre acostumbrado a luchar contra el mar. Las vigas cedieron con un crujido largo y doloroso. La luz del sol atravesó el agujero recién abierto como una lanza dorada. El polvo danzaba en ese rayo de luz, y cuando Eliam miró hacia abajo a través de la abertura, vio algo que le detuvo el corazón. Jesús estaba ahí, mirando hacia arriba, no con enojo por la interrupción, no con molestia por el techo destruido. Sus ojos, había algo en esos ojos que Eliam nunca olvidaría. Era como si vieran a través de él, dentro de él, más allá de la parálisis y el pecado, hasta el lugar donde todavía vivía el hombre que había sido antes de que todo se derrumbara. La multitud se había apartado, creando un círculo debajo del agujero. Algunos miraban hacia arriba con indignación, otros con asombro. Los fariseos, Eliam podía identificarlos por sus túnicas elaboradas y sus filacterias llamativas, fruncían el ceño con desaprobación severa. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris, perfectamente arreglada, ya estaba calculando el costo de los daños, murmurando sobre la ley y el respeto. «Ahora», dijo Judá, y entre los 4 comenzaron a bajar la camilla a través del agujero usando cuerdas que habían traído. El descenso fue lento, cuidadoso. Cada centímetro era una oración silenciosa. «Por favor, que las cuerdas aguanten. Por favor, que no se resbale. Por favor, que esto no sea en vano». Las manos de Eliam se aferraron a los bordes de la camilla. Su respiración era errática. 12 años sin moverse, y ahora descendía del cielo como... ¿Cómo qué? ¿Un regalo? ¿Un problema? ¿Un milagro esperando suceder? Los pies de la camilla tocaron el suelo. El silencio en la casa era absoluto. Nadie se atrevía a respirar.
Los ojos de todos iban de la camilla a Jesús, de Jesús a los 4 hombres todavía asomados por el agujero del techo, de vuelta a Jesús. Y entonces Jesús hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa burlona o condescendiente. Era una sonrisa de reconocimiento, de apreciación. Sus ojos se movieron desde Eliam hacia el agujero del techo, donde 4 rostros sudorosos y llenos de polvo miraban con una mezcla de esperanza y terror. Y Jesús vio algo en ellos, algo en ese acto loco y desesperado de destruir un techo para llegar hasta él. Vio fe, fe que no se detenía ante multitudes impenetrables, fe que no temía el ridículo, fe que estaba dispuesta a romper techos, romper reglas, romper cualquier cosa que se interpusiera entre un hombre sufriente y la posibilidad de sanidad. Esta no era la fe ordenada y controlada de los fariseos, nacida de pergaminos antiguos y tradiciones cuidadosamente preservadas. Esta era fe salvaje, pura, desesperada. Su fe, pensó uno de los fariseos, un hombre llamado Saúl, observando la escena. No es la fe de un solo hombre, es la fe de 5. Había algo inquietante en eso, algo que desafiaba todo lo que había aprendido sobre la piedad individual y la responsabilidad personal. Jesús se arrodilló junto a la camilla. El polvo del techo destruido todavía flotaba en el aire, creando halos de luz alrededor de su figura. Colocó su mano sobre el hombro de Eliam, y ese simple toque hizo que 12 años de dolor se sintieran menos pesados. Los ojos de Eliam se llenaron de lágrimas. No podía hablar. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo se le pide a un profeta que deshaga una década de sufrimiento? ¿Cómo se admite que tal vez, solo tal vez, uno merece cada día de esa agonía? Pero antes de que Eliam pudiera formar una sola palabra, antes de que pudiera pedir sanidad o perdón o cualquier cosa, Jesús habló. Y las palabras que salieron de su boca harían que los cielos se detuvieran y los fariseos se ahogaran con su propia indignación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Las palabras cayeron sobre la multitud como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandieron hasta cada rincón de la casa. El silencio que siguió era del tipo que precede a las tormentas, denso, eléctrico, peligroso. Eliam sintió como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. ¿Había escuchado bien? No había pedido perdón. Había venido por sanidad. Había venido para que sus piernas volvieran a funcionar, para que su cuerpo dejara de ser una prisión. Pero Jesús había visto más profundo. Había visto la verdadera parálisis, la que vivía en su alma, la que lo había estado matando lento mucho antes de que sus piernas dejaran de responder. Los pecados, esas cosas oscuras que Eliam cargaba en secreto, las mentiras que había dicho, el dinero que había robado, las personas que había traicionado cuando todavía podía caminar, cuando todavía tenía el poder de hacer daño. Durante 12 años, esos recuerdos lo habían atormentado más que el dolor físico. Y ahora, este hombre, este profeta que ni siquiera lo conocía, le ofrecía lo que ningún sacrificio en el templo, ninguna ofrenda de culpa, ningún ritual religioso había podido darle: libertad. Pero en la esquina de la habitación, entre las sombras donde se habían acomodado los líderes religiosos, algo más oscuro que la sombra estaba tomando forma. Saúl, el fariseo de barba gris, sintió que la sangre le hervía. A su lado, otros escribas y fariseos que habían venido desde Jerusalén para evaluar a este profeta controversial intercambiaron miradas cargadas de significado. ¿Escucharon eso?, susurró Benjamín, un escriba joven con ojos de halcón y lengua de víbora. Sus dedos se crisparon sobre el rollo de la Torá que llevaba siempre consigo como escudo y espada. ¿Escucharon lo que acaba de decir? Saúl no respondió de inmediato. Su mente ya estaba en acción, catalogando violaciones, citando leyes, construyendo un caso. Había venido desde la ciudad santa con un propósito: determinar si este Jesús de Nazaret era un profeta genuino o un peligroso impostor. Y ahora, en menos de un minuto, el hombre había sellado su propio destino. «Blasfemia», murmuró otro fariseo. La palabra salió como veneno. «Está pronunciando
pronunciando blasfemia. La acusación flotó en el aire, invisible pero letal. Porque todos los que conocían la ley, y en esa habitación muchos la conocían al dedillo, sabían lo que Jesús acababa de hacer. Había reclamado una autoridad que pertenecía solo a Dios. En la teología judía, el pecado no era simplemente una ofensa contra otros humanos, era una rebelión contra el Creador mismo. Solo Dios, quien había sido ofendido por el pecado, tenía la autoridad para perdonarlo. Los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Los rabinos podían enseñar el camino del arrepentimiento, pero el perdón real, la absolución genuina, solo venía del trono celestial. Y ahora este carpintero de Nazaret, este maestro itinerante sin credenciales oficiales del Sanedrín, sin linaje sacerdotal, sin nada más que su palabra, se atrevía a pronunciar el perdón como si fuera suyo para dar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El pensamiento corría por las mentes de todos los fariseos como un coro silencioso. No lo dijeron en voz alta, todavía no. La multitud adoraba a este hombre. Decir algo abiertamente podría causar un disturbio, pero en sus corazones, en el tribunal secreto de sus propias almas religiosas, ya lo habían juzgado culpable. Saúl observaba a Jesús con la intensidad de un cazador estudiando a su presa. ¿Quién se cree que es?, pensaba. ¿Por qué no sanarlo simplemente? ¿Por qué hacer esta afirmación imposible, esta declaración que solo puede interpretarse de una manera? Porque había solo dos posibilidades, y ambas eran aterradoras. O Jesús era un blasfemo que merecía ser apedreado según la ley de Moisés, pero no, la otra opción era impensable, imposible. El Mesías no vendría de Nazaret. El Hijo de Dios no sería un carpintero sin educación formal. La divinidad no se vestiría con ropa sencilla y polvo de los caminos galileos. Sin embargo, algo en los ojos de Jesús hacía que esa certeza temblara. Había una calma allí, una autoridad que no venía de pergaminos memorizados o tradiciones heredadas. Era como si pudiera ver directamente a través de ellos, a través de sus túnicas costosas, sus filacterias elaboradas, sus oraciones ensayadas, hasta el núcleo de quienes realmente eran. Eliam, todavía tendido en su camilla, podía sentir la tensión creciendo en la habitación, como una cuerda siendo estirada hasta el punto de ruptura. Los rostros de los fariseos se habían endurecido. Sus labios se movían en murmullos silenciosos, oraciones tal vez, o maldiciones. Las manos de algunos se habían cerrado en puños. «Señor», comenzó Eliam, su voz apenas un susurro, no sabía qué decir. Disculparse por causar problemas, agradecer por palabras que todavía no entendía completamente, advertirle que los hombres en las sombras estaban tejiendo su destrucción. Pero Jesús levantó una mano suavemente, pidiéndole silencio. Sus ojos ya no estaban en Eliam, estaban fijos en los fariseos, en esos hombres que se creían guardianes de Dios, pero que habían construido muros tan altos que ni ellos mismos podían ver el cielo. El conflicto invisible había comenzado. No era una batalla de espadas o ejércitos, era algo más profundo, una colisión entre dos reinos, dos visiones de quién era Dios y cómo operaba en el mundo. Los fariseos representaban la religión de reglas, de jerarquías, de ganarse el favor divino a través de la observancia meticulosa. Jesús representaba algo más peligroso, gracia inmerecida, amor que rompía protocolo, un Dios que descendía hasta el sufrimiento humano en lugar de exigir que los humanos ascendieran hasta él. En el techo, Simeón, Judá, Natanael y Tobías todavía miraban hacia abajo a través del agujero que habían hecho. No podían escuchar todo, pero podían sentir que algo había cambiado. La atmósfera se había vuelto pesada, cargada. «¿Qué está pasando?», susurró Natanael. «No lo sé», respondió Simeón, «pero sea lo que sea, ya comenzó». Dentro de la casa, los pensamientos de los fariseos se habían sincronizado en una sola acusación. «Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Dios solo?». La palabra blasfemia era una sentencia de muerte. Bajo la ley mosaica,
El castigo era claro, apedreamiento. Y ahora esa palabra flotaba en la mente de media docena de líderes religiosos, hombres con poder, hombres con conexiones, hombres que podían hacer que un carpintero problemático de Nazaret simplemente desapareciera. Pero si esperaban que Jesús se encogiera ante su juicio silencioso, si esperaban que se retractara o explicara o suavizara sus palabras, no conocían al hombre que estaba frente a ellos, porque Jesús no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Y lo que estaba por decir y hacer no solo respondería a sus acusaciones silenciosas, las convertiría en cenizas y demostraría de una vez por todas exactamente quién tenía la autoridad para hacer lo imposible. El aire se estremeció con anticipación, el cielo contenía el aliento, y en ese momento, suspendido entre la duda y la revelación, entre la religión y la realidad, el destino de un hombre paralítico y la identidad de un profeta estaban a punto de ser revelados de la manera más impactante posible. Jesús se puso de pie lentamente. El polvo del techo destruido todavía brillaba en los rayos de sol que atravesaban el agujero sobre su cabeza. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada uno de los fariseos que lo juzgaban en silencio. Y entonces habló, con una voz que era tranquila, pero que de alguna manera llenaba cada rincón del espacio. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? La pregunta cayó como un trueno. Los fariseos se quedaron helados. Saúl sintió que su respiración se detenía. ¿Cómo no habían dicho nada en voz alta? Sus acusaciones habían sido silenciosas, guardadas en el santuario privado de sus propios pensamientos. Y sin embargo, este hombre las había escuchado. Este carpintero de Nazaret había leído sus mentes como si fueran pergaminos abiertos ante él. El miedo, verdadero y primitivo, comenzó a filtrarse en los corazones de los religiosos, porque una cosa era enfrentarse a un hereje, a un falso profeta que decía tonterías. Pero esto era diferente. Esto sugería un poder que iba más allá de lo humano. Jesús continuó, y ahora había algo de desafío en su voz. No era arrogancia, era la autoridad absoluta de alguien que conocía la verdad y no temía proclamarla. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? La pregunta era una trampa brillante, y los fariseos lo sabían. Benjamín apretó su rollo de la Torá hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Porque la respuesta era obvia, dolorosamente obvia. Cualquiera podía decir, tus pecados son perdonados. No había forma de verificarlo. El perdón era invisible, interno, imposible de probar o refutar. Un charlatán podía pronunciar esas palabras 1000 veces sin que nadie pudiera demostrar que era falso. Pero levántate y anda. Esas palabras exigían resultados inmediatos y visibles. O el paralítico se levantaba o no. O el milagro sucedía ante los ojos de todos, o las palabras quedaban expuestas como vacías. Era la diferencia entre afirmaciones que no podían probarse y promesas que debían cumplirse frente a testigos. Los ojos de Jesús brillaban ahora con algo que podría haber sido humor si la situación no fuera tan seria. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se volvió hacia Eliam, y en ese movimiento todo el peso de la divinidad parecía girar con él, Hijo del Hombre. El título resonó en los oídos de Saúl. Era una referencia a las profecías de Daniel, la visión del ser celestial que vendría con las nubes del cielo, a quien se le daría autoridad, gloria y poder soberano. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarían. Este hombre no solo estaba afirmando autoridad divina, estaba identificándose como el Mesías prometido. La audacia era impresionante, aterradora. Jesús se arrodilló junto a Eliam una vez más. Sus ojos se encontraron, el Salvador y el sufriente, el sanador y el quebrantado. Y en ese momento, Eliam vio algo que lo transformaría para siempre. Amor puro, sin condiciones, sin juicio. El tipo de amor que veía cada pecado, cada falla, cada traición
y elegía la gracia de todos modos. A ti te digo, la voz de Jesús era suave ahora, íntima, como si solo ellos dos existieran en el universo. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El silencio que siguió era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. El mundo entero parecía estar en pausa, esperando para ver si las leyes de la naturaleza se doblarían ante la palabra de este hombre. Eliam sintió algo. Era como un calor que comenzaba en su pecho y se expandía hacia afuera, bajando por su torso, llegando a sus caderas, sus muslos, sus rodillas. Lugares que habían estado muertos durante 12 años de repente despertaban, como si 1000 agujas minúsculas danzaran bajo su piel, pero no de dolor, de vida, de poder, regresando a donde había estado ausente. Sus dedos de los pies se movieron. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para Eliam fue como si el universo entero se hubiera reorganizado. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras miraba sus propios pies, pies que no habían respondido a su voluntad en una década, moviéndose según su comando. Yo puedo. Su voz se quebró. No podía formar las palabras. No había palabras para esto. Jesús sonrió y extendió su mano. Levántate, hijo. Eliam tomó esa mano. Sintió la fuerza allí, no solo física, sino algo más profundo. Y entonces, con un movimiento que desafió 12 años de imposibilidad, comenzó a incorporarse. Sus músculos, que habían sido poco más que carne muerta, respondieron. Sus piernas, que habían sido cadenas de su prisión, lo sostuvieron. Temblorosas al principio, inseguras, pero cada segundo se volvían más fuertes, más firmes. Se puso de pie. La habitación explotó. Gritos de asombro, lágrimas, exclamaciones de alabanza a Dios. La multitud se movió como una ola. Algunos retrocedieron en temor reverente, otros se empujaron hacia adelante para tocar al hombre que acababa de ser sanado. En el techo, los 4 amigos se abrazaron y lloraron sin vergüenza. Simeón, el rudo pescador, sollozaba como un niño. Judá, el carpintero práctico, temblaba de la cabeza a los pies. Natanael reía y lloraba al mismo tiempo. Y Tobías, el silencioso, susurraba una oración de gratitud que venía del lugar más profundo de su alma. Eliam dio un paso, luego otro. Sus piernas se sentían extrañas, no porque fueran débiles, sino porque eran nuevas. Era como aprender a caminar otra vez, pero al mismo tiempo su cuerpo recordaba, sus músculos sabían lo que hacer. Se inclinó y recogió su camilla, esa camilla que había sido su único mundo durante 12 años, la cama de su sufrimiento, el símbolo de su impotencia. La levantó sobre sus hombros como si no pesara nada. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El hombre que había sido llevado ahora llevaba su propia cama. El que había sido cargado ahora cargaba. La transformación era total, innegable, imposible de explicar por medios naturales. Pero en la esquina de la habitación, los fariseos permanecían en silencio aterrador. Sus rostros eran máscaras de piedra, pero sus ojos lo decían todo. Habían venido buscando evidencia de herejía y la habían encontrado, solo que no de la manera que esperaban, porque este milagro no los había convencido, los había aterrorizado. Saúl observaba mientras Eliam caminaba hacia la puerta, rodeado por la multitud que gritaba alabanzas a Dios. El hombre se movía con la vacilación de alguien redescubriendo su propio cuerpo, pero no había duda, la sanidad era real, completa, instantánea. «Esto cambia todo», susurró Benjamín a su lado, y su voz temblaba, no de alegría sino de algo más oscuro. «Si él puede hacer esto, si realmente tiene este poder, entonces es exactamente lo que afirma ser», terminó Saúl. Las palabras sabían amargas en su boca. «¿O es el peligro más grande que Israel ha enfrentado jamás?» Porque allí estaba el dilema que destrozaría a los líderes religiosos en los meses venideros. Si Jesús era un fraude, sus milagros debían ser explicados.
posesión demoníaca quizás, o trucos elaborados. Pero si era genuino, si realmente poseía autoridad divina, entonces toda su estructura de poder religioso, todo su sistema cuidadosamente construido de leyes y jerarquías, se tambaleaba al borde del colapso. Y los hombres que habían construido sus vidas en ese sistema lucharían hasta la muerte para protegerlo. Eliam llegó a la puerta y se volvió una última vez. Sus ojos buscaron a Jesús entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, no necesitaron palabras. La gratitud, el amor, la devoción absoluta, todo pasó en ese momento silencioso. Jesús asintió. Era una bendición, una despedida y una comisión. Ve, parecían decir sus ojos, ve y vive la vida que te he devuelto. Ve y sé testimonio de lo que la gracia puede hacer. Eliam salió a la luz del sol de Cafarnaúm, y la ciudad que lo había visto como un hombre quebrado, ahora lo veía de pie, caminando, vivo. La gente en las calles se detenía y lo señalaba. Algunos lo reconocían y caían de rodillas, alabando a Dios. Otros simplemente lo miraban con asombro. Esa noche, en su pequeña casa, ya no una prisión, sino un hogar, Eliam se sentó en el mismo lugar donde había yacido por 12 años. Pero ahora estaba sentado, no tendido, sus piernas dobladas bajo él, sus manos tocando su propio rostro como para confirmarse que esto era real. Simeón, Judá, Natanael y Tobías estaban con él, compartiendo pan y vino, riendo y llorando en oleadas que venían sin advertencia. La alegría era demasiado grande para contenerla. Nunca dudaron, dijo Eliam de repente, su voz llena de maravilla. Incluso cuando yo dudé, cuando les dije que se detuvieran, ustedes nunca dejaron de creer. No creíamos en milagros, respondió Simeón suavemente. Creíamos en él, y eso hizo toda la diferencia. Pero mientras celebraban en esa pequeña casa, en otra parte de Cafarnaúm, en habitaciones donde se reunían hombres con poder, se estaban plantando otras semillas, semillas de duda, transformándose en certeza, certeza transformándose en determinación, determinación transformándose en plan. Los fariseos habían visto el milagro y había hecho exactamente lo que Jesús pretendía: probar su autoridad para perdonar pecados, demostrar que era quien afirmaba ser. Pero algunos milagros no convierten. Algunos milagros solo hacen que los corazones duros se endurezcan más. La batalla que había comenzado en esa casa en Cafarnaúm continuaría, escalaría, y eventualmente llevaría a un carpintero de Nazaret a una colina fuera de Jerusalén, a una cruz entre dos ladrones. Pero en esta noche, en esta ciudad junto al mar, un hombre que había estado muerto en vida ahora vivía completamente. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, los ángeles cantaban mientras los escépticos temblaban. Porque cuando Dios habla, la creación obedece. Y cuando el Hijo del Hombre ordena sanidad, ni siquiera 12 años de parálisis pueden resistir su voz. Eliam durmió esa noche en su propia cama, no en una camilla. Y por primera vez en 12 años, sus sueños no eran de caminar, eran de volar. La historia del paralítico de Cafarnaúm se convirtió en leyenda. Se contaba en sinagogas y en hogares, en mercados y en caminos. Algunos la contaban como testimonio de poder divino, otros como advertencia de un peligroso insurgente religioso. Eliam vivió el resto de sus días como un hombre transformado, no solo en cuerpo, sino en alma. Nunca olvidó las dos sanidades que recibió ese día, la visible que todos vieron y la invisible que solo él y Jesús conocían. El perdón había venido primero porque era lo que más necesitaba. Sus 4 amigos permanecieron a su lado y juntos se convirtieron en seguidores del Maestro de Nazaret, caminando los caminos polvorientos de Galilea, aprendiendo que la fe que rompe techos es la misma fe que transforma vidas. Y los fariseos, algunos eventualmente creerían, pero muchos endurecerían sus corazones hasta que su incredulidad los llevara a cometer el acto que ellos mismos temían: poner sus manos sobre el Hijo de Dios. Pero esa es otra historia. Esta historia termina con un hombre de pie bajo las estrellas de Cafarnaúm, mirando sus propias manos, moviendo sus propios pies y susurrando una oración que era mitad gratitud,
mitad asombro. Él me vio. Cuando todos los demás me pasaron por alto, Él me vio. Y no solo sanó mi cuerpo, sanó todo lo que yo era. Y en esa comprensión vivió el resto de sus días, testimonio viviente de que ninguna parálisis es demasiado profunda, ningún pecado demasiado oscuro, ninguna situación demasiado imposible para el que tiene autoridad sobre todo, incluso sobre la muerte misma.